Dice así: Dios no ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y mencionaba Mabel de que para vivir la vida cristiana no se puede vivir cobardemente, porque hay un espíritu de cobardía que no es de Dios, sino un espíritu que es el Espíritu Santo, de poder, de autoridad, de aquel espíritu que nos impulsa, que tenemos que confrontar cosas con decisiones, y que más que nunca estemos atentos en este tiempo a las cosas que tenemos que tomar como decisiones. Y hay una escritura que dice en el Salmo 90:12, Salmo 90:12, simplemente quiero dejar unos pensamientos. Y dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esto es una oración de Moisés. Moisés fue aquel que le dijo al Señor, o el Señor le dijo: yo te mostraré mi camino, no solamente mis obras. Necesitamos conocer los caminos de Dios, necesitamos conocer los principios de Dios, más que nunca. Así que enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Con el paso del tiempo, todas las personas envejecen, pero muy pocas maduran. Hay dos formas de vivir: neciamente y sabiamente. Dos formas de vivir: sabiamente o neciamente. No hay términos medios. Para que Dios pueda enseñarnos a vivir, tenemos que estar dispuestos a aprender. La sabiduría es la habilidad de juzgar y actuar de acuerdo con la dirección de Dios. ¿Sabiduría qué es? Vamos a repetirlo. Es la habilidad de juzgar y actuar de acuerdo con la dirección de Dios. La sabiduría está a disposición de todos. Y en Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Si uno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Dice, porque Dios no hace acepción de personas. Dice que el cual da a ¿cuántos? No tiene que ser un seminarista, no tiene que ser un pastor, un evangelista, a todos. Si le pide a Dios sabiduría, dice que a todos la dará. ¿De qué manera? Un poco. ¿Cuánto? Abundantemente. O sea, más que nunca necesitamos, y ahora vamos a ver un poco con respecto a lo que es esta sabiduría. Necesitamos, porque muchas veces erramos el camino por falta del conocimiento y de la sabiduría de Dios. El domingo es el día del Señor. ¿Cuántos saben eso? Dios hizo el domingo para que estemos acá. Si estamos en otro lugar,
un día, bueno, es una excepción, pero no disponer el domingo para otras cosas. Es el día del Señor y Dios creó este día para reunirnos, para venir. Y dice que es el día ¿de quién? Del Señor. No es mi día. Mis días son de lunes a sábado. Yo puedo hacer, caminar, trabajar, estudiar, hacer tantas cosas. Pero no hay bendición si no consideramos y si no estamos atentos a lo que es el día del Señor, de poder venir. Ahora, tampoco va a haber bendición aquel que dice, bueno, yo el domingo, que otra vez llegó el domingo, el peor día de la semana. No, no es así. Como había ese programa de nuestro hermano Diosnel, gracias a Dios que es viernes, decía. ¿Cuánta gente que le dice, cuál es el mejor día de la semana? El viernes, termina todo, ¿no? No, el mejor día de la semana es el primer día de la semana, que es el domingo. En este día comienza. Así que dice que el Señor a todos aquellos que le piden sabiduría le da abundantemente, pero tiene su precio. ¿Pero es un regalo? Sí, es un regalo, pero te da a escoger de qué hacer con esa sabiduría. La sabiduría tiene su origen en Dios, no en uno mismo, y nace de prestar atención a lo que se nos enseña. La sabiduría tiene origen en Dios, no en uno mismo, y nace de prestar atención a lo que se nos enseña. Dijimos que enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Decíamos que hay dos formas de vivir, sabiamente o neciamente. ¿Sabe qué significa neciamente? El necio es una persona ignorante y también imprudente. En Efesios 5, Efesios capítulo 5, versículo 15, dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? Sino como sabios. Podemos andar de dos maneras: neciamente, imprudentemente, ignorantemente, no prestando atención a lo que Dios nos dice, o podemos andar, que significa caminar por esta vida, como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los tiempos que vivimos y vamos a vivir van a ser malos. Dice la Escritura que en los últimos tiempos, dice, la maldad será tan grande que aún si puede enfriar a aquellos escogidos, si los puede sacar del camino, si los puede desviar, intentará. Así que el Señor nos está diciendo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis, ¿qué cosa? Insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seas insensato, no vivas neciamente, imprudentemente. No es la voluntad del Señor. Vive entendiendo los caminos del Señor, con sabiduría. Proverbios 18, versículo 6.
Dice, los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. ¿Qué quiere decir esta escritura? La boca, los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. Que lo que uno declara, que lo que uno habla neciamente, mira, si usted después toma nota, busquen la concordancia. El libro de Proverbios está, no sé, no los he contado, pero capaz que hay como más de 30 versículos que habla de vivir sabiamente y neciamente. Y dice, los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. Lo que uno habla, lo que uno declara, como necio, no como sabio. Y dice que hay quebrantamiento para sí. Dice que sus labios son lazos para su alma. Justamente, aquellas cosas que decimos es como que quedamos atrapados por las cosas que decimos. Así que es tiempo de cambiar también nuestra manera de hablar. ¿Cómo llevar sabiduría a nuestra vida? El principio de la sabiduría, dice en Proverbios 1:7, es el temor de Jehová, y los insensatos, los necios, ¿qué hacen? Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. ¿Cómo llevar sabiduría a nuestra vida? Aquí tengo anotado 4 puntos. No me gusta poner puntos, pero bueno, son así. Reconociendo la soberanía de Dios y buscando su dirección antes de actuar. Esto lo hizo Jesús. Acompáñenme en el libro de Juan, capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 19. Reconocer la soberanía de Dios buscando su dirección antes de actuar. Mire lo que hizo Jesús. Versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿Cómo? El Hijo de Dios no podía hacer nada por sí mismo. Dice, el Hijo de Dios no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, eso es lo que hace. Entonces, reconociendo la soberanía de Dios y buscando su dirección, si el Hijo de Dios dice que no hacía nada y no podía, esta palabra dice así, el Hijo de Dios no puede hacer nada por sí mismo. Jesús escogió un recurso de vivir y hacer las cosas, y fue por el medio del Espíritu Santo. Ahora vamos a tratar de hilvanar estos pensamientos. Jesús era 100% Dios y 100% hombre, ¿no? ¿Por quién fue engendrado el Señor Jesús en el vientre de María? Por el Espíritu Santo. No fue engendrado por José, no fue engendrado por carne ni sangre, fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces era 100% Dios y 100% hombre. Y Él caminó sobre creció en sabiduría, creció en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Pero llegó un momento donde el Hijo de Dios, hombre, tenía que ser manifestado. Cuando llegó ese momento,
fue cuando apareció, cuando Juan el Bautista estaba bautizando, y allí apareció Jesús. Y dice la Escritura que Juan el Bautista, cuando lo vio, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y Jesús vino a ser bautizado por él, y él dice: yo no soy digno ni de desatar las sandalias, la correa de tus sandalias. Dice: esto, tú eres mayor que yo. Y Jesús dijo: hagamos esto para que se cumpla toda justicia. Y dice que allí Juan el Bautista bautizó a Jesús. Cuando Jesús fue bautizado, subió del agua, y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo vino sobre él y permaneció como una paloma. ¿Cómo? ¿Por qué tuvo que venir el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo, este mismo Espíritu Santo, es el mismo Espíritu que ha venido sobre nosotros. No hay varios Espíritus Santos. Jesús vivió con los recursos del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que vivir por los mismos recursos que nos da el Espíritu Santo. El Hijo de Dios no puede hacer nada por sí mismo. Otro punto: aplicando los principios de su palabra y en cada área de nuestra vida. ¿Cómo llevar sabiduría a nuestra vida? Es lo que estamos mencionando, Hebreos 5:8. Así que el primer punto es reconociendo la soberanía de Dios y buscando su dirección. El segundo, aplicando los principios de su palabra en cada área de nuestra vida. Hebreos 5:8. Dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que otro principio de la palabra es obedecer la palabra de Dios. Lo que Dios nos dice, no tenga duda de que es así. Lo que Dios nos dice, si nos dice ten cuidado de esto, si Dios te dice no te apoyes en tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, considéralo. No tires tras tus espaldas lo que Dios nos está hablando en su palabra. Su palabra es la guía para nosotros. Su palabra no cambia. Circunstancias cambian, su palabra no cambia. Otro punto es aprendiendo de los aciertos y de los errores. ¿Y dónde están esas cosas? En su palabra. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10. No escucho ruido de hojas. Tenía que escuchar. Primera de Corintios, capítulo 10. Versículo 11. Aprendiendo de los aciertos y de los errores. Todo este capítulo habla de ejemplos. Y estas cosas les acontecieron a ellos como ejemplo, ¿para quién? Para nosotros. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Estas cosas, no voy a ir al tema, pero si mira qué cosas
eran las murmuraciones, lo que a través del desierto criticaban, murmuraban, se levantaban contra Dios. Y dice que Dios no los dejó entrar en la tierra a causa de su incredulidad. Y si a ellos no los dejó entrar a causa de la incredulidad, de la murmuración y de la crítica, de levantarse contra Dios y qué sé yo, no piense que si uno está viviendo neciamente va a poder entrar en el reino de los cielos. Yo no sabía, porque no has leído las Escrituras, no has buscado, no has desechado. Necesitamos ser enseñados por el Espíritu Santo, tener la sabiduría de Dios. Muy bien. Otro punto, rodeándonos de gente sabia. Eso sí que es difícil. Como cantamos, y estos son los que siguen al Cordero. Rodeándonos de gente sabia. Salmo 1. Salmo 1. Rodéate de personas, no del que está despotricando, no del que está murmurando, el que busca al Señor, el que tiene el temor de Jehová. ¿Se acuerdan? Creo que fue el domingo pasado cuando mencioné Malaquías, que el Señor, había muchos que estaban hablando, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve seguir a Dios? ¿Para qué? Y si habéis dicho, se lo voy a leer, Malaquías 3:13, dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. Si de repente un hermano, una persona, alguien te dice: ¿para qué ir a la iglesia? Está hablando neciamente, no sabiamente. Bueno, no escuches, no prestes atención a eso, porque no va a haber bendición. Te das cuenta que quizás si uno está desanimado viene y te desanima más todavía. Yo he visto, porque todo cumple una función. Mire, si caminas con uno que está desanimado, vas a terminar desanimado. Busca siempre a la fuente. Busca rodearte de vidas. Si tienes que pedir consejo, no vayas a uno, porque lo he visto, sucede. De repente van a comentarle algo a alguien que hace 6 meses que no viene más a la iglesia. Entonces, ya, porque éramos amigos cuando estábamos, sí, pero no vayas a pedirle consejo, no vayas a exponer opiniones. Evidentemente, si uno va a pedirle ciertas opiniones, quizás también uno está viviendo una etapa de desánimo también. Y ha habido personas que se han hablado con otras y después, ¿qué pasó con esas? No, porque fui un día a hablar y ¿para qué? ¿Para qué ir a la iglesia? Y mirá, si después, al fin y al cabo, tantos años, ¿cuáles son los tantos años? Vamos a tener una eternidad con el Señor, ¿no? Aunque en esta vida tengamos luchas y pruebas, mira, pon la vista en la eternidad nuestra, en nuestro futuro, lo que vamos a estar con el Señor. Y ahí el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla
de escarnecedores se ha sentado. Esta palabra escarnecedores es aquellos que se burlan, que menosprecian. Eso es escarnecer. Aquellos, dice, que ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día, de noche. ¿Y cómo será este que no anda pidiendo consejo a aquellos que están en caminos que no son del Señor? Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, no lo escuché, y todo lo que hace prosperará. Vivir sabiamente. Enséñanos a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Amén. Bueno, sabiduría. Vamos al libro de Santiago, la carta de Santiago. Amén. Santiago, capítulo 3. Hay un interesante relato que acá nos trae luz a nuestros ojos, a nuestro corazón, de que hay dos sabidurías. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y ahora podemos decir, ¿cuál de ellas? Porque hay más de una sabiduría. Sí, hay dos sabidurías. Aquí el apóstol dice en el capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Chan. Yo creí que era sabio, teniendo rencores en el corazón, vivir de esa manera. Dice, no mientas, no tengas iras, no tengas celos, que son amargos en vuestro corazón. Dice, porque si no estás luchando contra la verdad. Porque parece que este obrar de la carne, que dice aquí, se le llama como sabiduría. Acá dice el apóstol, es una sabiduría terrenal, es animal, como somos nosotros, y es diabólica. Versículo 17. Pero, digan todos, pero, ahí está, la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿cómo? Pura, después pacífica, después amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin
incertidumbre ni hipocresía. Así que meditaba en esta palabra. Uno, la sabiduría terrenal, avaricia, mentiras. Y me recordé de una escritura que se encuentra en Gálatas, que justamente habla de obras de la carne. Gálatas 5, versículo 16. El apóstol nos dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. De esa sabiduría. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. La sabiduría de la carne, de las obras, y acá dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia. 17 son en total mencionadas aquí, quizás hay más. Pero el versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La sabiduría de lo alto. Y meditaba y digo, bueno, los frutos de la carne y el fruto del Espíritu. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón la sabiduría de lo alto. Acompáñeme en Isaías capítulo 11. Esta es una palabra profética. Isaías fue uno de los profetas donde muchas profecías dio con respecto a la venida de Jesús. Y dice en el capítulo 11: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Apocalipsis dice que la raíz de David salirá el Salvador, y este habla de Jesús. Y fíjese que dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Espíritu de qué? De sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Y sabe quién fue que vino y reposó sobre Jesús? El Espíritu Santo. Entonces, sabiduría tiene que ver con el Espíritu Santo. Porque en el Espíritu Santo es aquel que nos da la sabiduría. El Espíritu Santo es el que nos aconseja. El Espíritu Santo le dijo
el Señor a los discípulos: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder. El Espíritu Santo, el Espíritu de poder vendrá sobre ti. El Espíritu Santo es el que te da la revelación, el conocimiento. Es aquel que viene y trae ese temor de Jehová para no vivir de una manera despreciando su palabra, sino considerándolo, reverenciándolo al Señor. Así que el mismo Jesús dice: sobre él vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino a tocar solamente. El Espíritu Santo no viene solamente a hacer un toque en nuestra vida. Es como decir, bueno, venimos al culto para que me toque el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que vino sobre Jesús y permaneció. Y el Espíritu Santo viene a hacer morada sobre nosotros. Y si recibimos al Espíritu Santo, por eso dice que el que le pide a Dios sabiduría, estás pidiendo que venga el Espíritu Santo. Es hermoso. Dice: el Espíritu Santo es sabiduría. Juan 14:26 dice: el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y te recordará los consejos de Jesús. Enséñame a vivir de tal modo en estos días de considerar, de amar la persona del Espíritu Santo, porque de Él viene esa sabiduría de lo alto. El Espíritu Santo dice en Lucas 3 que vino sobre Jesús. Y Jesús como hombre fue bautizado y recibió al Espíritu Santo para dar comienzo a su ministerio. En Lucas 4:1 dice que lleno del Espíritu Santo, de la sabiduría de Dios, del poder de Dios, de la gracia, volvió lleno y fue lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y volver en el poder del Espíritu. Romanos 8:11. Enséñanos a vivir en estos días, trayendo esa sabiduría a nuestro corazón. 8:11 dice: el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora ¿en quién? ¿Dónde? En vosotros. Y el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Este es el gran desafío en la vida: desarrollar esta sabiduría de lo alto, relacionarse con el Espíritu Santo en nuestra forma de vivir, en nuestra manera de vivir, para ser bendecidos nosotros, para que sean bendecidos aquellos que nos rodean y para poder ser de testimonio a los que Dios ponga en nuestro camino. Busca al Espíritu Santo antes de actuar y pone en práctica los principios de su palabra, más allá de tu parecer y de tu propia opinión. Desarrolla humildad en tu vida para convertirte en un alumno permanente, sabiendo que cuando uno deja de aprender, también deja de crecer. Cuando dejamos de aprender, dejamos de crecer en el Señor. Filipenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 5.
Dice así la Escritura. Mencionábamos desarrolla humildad. Y se halla pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de la cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo, el de humillarnos, el de pedirle al Señor de su sabiduría de lo alto. Amén. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Póngase de pie, por favor. Padre, ¿cuánto necesitamos en este tiempo que esta sabiduría de lo alto, que es dada por el Espíritu Santo en nuestros corazones, gobierne nuestras vidas? Y yo te doy gracias, Señor, porque todas las promesas, en tus bondades, en tu gracia, Señor, los recursos están para tus hijos, para todos nosotros. Y como bien está escrito, el que no tiene sabiduría, pídasela al Señor. Esta sabiduría que viene de lo alto, que el Espíritu Santo en estos tiempos, en estos días venideros, en cada cosa, en cada detalle, en cada decisión que tengamos que tomar, tomemos el tiempo delante del Señor y pedirle al Espíritu Santo esa sabiduría, el consejo, el poder, aunque nosotros no podamos, pero Él es el que puede en nosotros. No mirarnos a nosotros mismos, sino mirándolo a Él. Porque dice en tu palabra que todo aquel que te pide, tú le darás esta sabiduría y sin reproche. Oh, es maravilloso. Señor, te ruego que en estos días y en este día quizás particular como el Día del Niño, celebrándolo, Señor, por los hijos que tú nos has dado, también te pedimos esta sabiduría de lo alto para criarlos, para guiarlos. Necesitamos ser guiados nosotros más que nunca, para, Señor, también poder guiarlos a ellos en tus caminos. Señor Jesús, en esta mañana yo bendigo a cada uno de mis hermanos. Bendigo a tu pueblo, Señor. Bendigo a cada uno que nos están escuchando, Señor, y enséñanos a traer el corazón, a que tú vengas, a que tengas ese lugar, Señor, que tengas ese lugar dentro de nuestro corazón para morar, para habitar, para quedar, no para venir de tanto en tanto a pedir un consejo, sino para caminar en tus caminos. Señor, te doy gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Amén. Amén. Que el Señor
les bendiga ricamente. Estamos como el día cuando Jacob pasó el valle de Jaboc en Peniel, y dice que cuando pasó, dice, amaneció la luz, el sol salió. Así que pueda disfrutar este día en familia, y nos volveremos a encontrar el día miércoles a las 20 horas. Estamos comenzando las reuniones. Dios les bendiga. Acuérdense de las casas de familia. Acuérdense de anotarse para el APEM. Y el domingo a las 10 de la mañana nos estaremos reencontrando.